A ti, Señor, damos toda gloria y toda honra. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque a pesar de los percances que podamos tener, Señor, a ti, Señor, damos la gloria a través de todo cuanto hacemos, Señor, porque tú eres merecedor de ella. Te pido, Señor, que nos ayude a contemplar a Cristo en esta mañana a través de la exposición bíblica, Señor, que el poder transformador de tu palabra, Señor, se haga patente en esta mañana y que nosotros, Señor, podamos salir de este lugar, Señor, meditando, Señor, y convencidos, Señor, de que tú hablaste a nuestras vidas, de que tu palabra ministró a nuestros corazones, de que tu Espíritu Santo, Señor, aplicó tu palabra a nuestras vidas, Señor. Mira, cada hermano que no está aquí por razones ajenas a su voluntad, te pido que obre, que trates con ellos, Señor, y que fortalezca su vida donde quiera que ellos estén. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 25 hasta el versículo 29. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 25 hasta el versículo 29, y dice el texto así. Vamos a leer hasta el 30, pues, del 25 al 30. Entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este el que procuraban matarle? Y ve, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde este es, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz, diciendo: vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Yo no sé si a ustedes le han pasado que ustedes han ido, le han dado una dirección, ustedes están buscando un lugar y ustedes van a la calle que le dijeron, van al supuesto lugar que le dijeron, y de repente usted se da cuenta que no reconoce el lugar como se lo explicaron, y usted tiene que esperar que pase alguien para usted preguntarle el nombre y el lugar que usted está buscando, porque donde le dijeron usted quiere estar en el lugar correcto, usted quiere estar en el lugar exacto donde le dijeron, pero ahí usted no reconoce lo que usted anda buscando. A mí eso me ha pasado muchas veces y tiene uno que preguntar, y a veces usted tiene que preguntar y cuando usted pregunta le dicen: pero lo que tú estás buscando es eso que está ahí al frente. Y tú dices: ¿en serio? Tanto rato que yo tengo aquí preguntando y es eso. Ay, que no tiene letrero. Y así nos suele pasar a nosotros. Es algo parecido a lo que le pasó al pueblo de Israel. Los líderes religiosos tenían toda una vida religiosa, toda una vida de enseñanza y de estudios bíblicos. Estaban esperando al Mesías, estaban esperando al Cristo, tenían años esperando al Mesías, y sin embargo cuando el Mesías viene, el Mesías frente a ellos, y ellos no lo reconocieron. Increíble, pero cierto, ellos no reconocieron al Mesías. Luego, en la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta en la que nosotros estamos, cuando Jesús está en la fiesta, Jesús está en un lado, posiblemente en el atrio de los gentiles, y allí en el atrio de los gentiles Jesús empieza a enseñar. Había en el atrio de los gentiles ciertas columnas, unas columnatas, y ahí solían los maestros colocarse para enseñar. Allí está Jesús enseñando, allí está Jesús confrontando al liderazgo de Israel. Y entonces en ese contexto es que en el versículo 25 dice el versículo 25 que decían algunos que eran de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Porque ya Jesús había dicho que por lo que él había hecho, a él lo andaban buscando para matarlo. Y no solo eso, los peregrinos que asistieron a la fiesta no estaban conscientes de las intenciones que habían de matar a Jesús.
Ellos no estaban conscientes. Pero sin embargo, el texto nos dice que habían algunos en Jerusalén que sí sabían lo que eran específicamente allí, sí sabían que los líderes religiosos estaban buscando una ocasión para matar a Jesús de una forma que no pudieron organizarlo. Jesús enfrenta las enseñanzas de estos maestros de la ley. Jesús lo enfrenta, Jesús lo humilla. Y estos hombres quieren llevar a Jesús a la cruz, estos hombres quieren matar a Jesús, estos hombres quieren sacar a Jesús del medio. Estos líderes religiosos sabían, a pesar del deseo que ellos tenían, estos líderes religiosos sabían que era un peligro apresar a Jesús de manera pública. Y era un peligro porque mucha gente había creído en él y mucha gente decía seguirle y las multitudes se lanzaban tras él. Pero estas personas que ven a Jesús enseñando, ellos pasan y ven a Jesús al extremo en el atrio de los gentiles enseñando, están atónitos, están alarmados, no podían creer el silencio de los gobernantes. Cuando habla de los gobernantes, está hablando de los principales, de los judíos, de los que dirigen el sistema religioso en Jerusalén. Eran dos cosas: el silencio de ellos y la vehemencia y la valentía de Jesús de seguir enseñando en público, a pesar de él estar consciente de que había un complot para matarlo. Y es esta autoridad de Jesús lo que llama la atención de la gente, cómo Jesús no se inmuta a pesar de que Jesús sabe que lo están buscando para matarlo y que él corre peligro. ¿Cómo es posible que enseñe con tal autoridad a pesar de él estar en el ojo del huracán? ¿Cómo es posible eso? Había intención, como ya he dicho, de hacerle daño y Jesús lo sabía. ¿Quién entonces, podríamos preguntar, quién impedía que le hagan daño a Jesús? Porque si ellos querían hacerle daño, no podían hacerle daño. ¿Quién lo impedía? El poder soberano del Señor impedía. Porque tal y como hemos dicho desde que empezamos la serie de Juan, es recurrente en el Evangelio de Juan que Juan nos dice que aún no ha llegado su hora, que aún no ha llegado su hora. Y entonces no podían hacer nada contra Jesús porque todavía su hora no había llegado. Jesús se sometió a todos los sufrimientos humanos que ha habido y por haber de manera voluntaria. Su dolor, todo lo que fue su padecimiento en la cruz, toda su sentencia, absolutamente todo lo que Jesús padeció estaba bajo el dominio de la providencia divina. Nada se escapó de la providencia divina. Todo cuanto Jesús padeció, ya el Señor lo había dicho en las páginas del Antiguo Testamento. A pesar del interés de estos líderes religiosos de apresar a Jesús, no podían apresar a Jesús hasta que la hora señalada por el Padre no se cumpliese. Y esto es importante, y es importante que nosotros podamos hacer un alto en esto. Todos los cristianos deberíamos atesorar esta enseñanza. En tiempos difíciles, en tiempos de dificultades, en tiempos de tentación, en tiempos de turbulencia, en tiempos donde nosotros temblamos ante el pecado, hay una dulce e inefable enseñanza que los hijos de Dios deberían practicar, deberían meditar y deberían enseñar. ¿Cuál es esa? Que el Señor gobierna y dirige todo. El Señor gobierna y dirige todo. Nada puede acontecer sin su permiso. Él tiene control de su mundo, Él tiene control de su creación. Nada se escapa de su mano. No puede sobrevenir a mí ningún dolor, no puede sobrevenir a mí ninguna enfermedad, absolutamente nada, a menos que mi Dios, a menos que mi Cristo así lo permita.
Por eso dice el salmista en el Salmo 31, versículo 15, en tus manos están mis tiempos, en las manos del Señor estamos nosotros. El Señor es quien nos guía, el Señor es quien nos sostiene, el Señor es quien nos lleva de la mano. Y nuestra vida responde a la voluntad absoluta de nuestro Dios eterno y soberano. Recuerden a Job. El humano que vio a Job, de hecho cuando los hermanos de Job llegaron donde Job, ¿qué fue lo que dijeron? Tú pecaste, porque pecaste, está de la forma en la que está, y por tu pecado está padeciendo todo lo que está padeciendo. Pero ellos no sabían que antes de Satanás atacar la vida de Job, tuvo que ir al cielo a buscar una autorización, porque nuestra vida está escondida en Dios y el diablo no la puede tocar. Y si la toca es porque Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito en eso, para Dios llevarnos a nosotros a la estatura de un varón perfecto. Todo en nuestras vidas corresponde al plan, responde al plan del Señor para con nosotros. Esta gente quería hacerle daño a Jesús, pero había quien detiene las cosas, había quien detiene las cosas hasta que se cumpla su plan. Y es exactamente lo que pasa con nosotros. El plan del Señor ha de cumplirse en nosotros. Y como el plan del Señor ha de cumplirse en nosotros, nosotros debemos estar confiados. Debemos estar confiados cuando estamos pasando necesidad. Debemos estar confiados cuando las cosas están marchando bien, cuando hay turbulencia, cuando la mar está en calma. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice el versículo 25, decían entonces algunos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Versículo 26. He aquí, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Será que los principales realmente han reconocido que Él es el Cristo? ¿Será que los gobernantes han reconocido que verdaderamente Él es el Cristo? Su asombro era porque los gobernantes, porque los dirigentes no decían nada de Jesús. Jesús lo estaba humillando en público y ellos guardaban silencio. Y ellos esta gente estaban sorprendidos porque a pesar de lo que Jesús estaba diciendo, nadie lo enfrentaba. La gente comenzó a preguntarse: ¿será que ellos han reconocido que Él es el Cristo y por eso no le dicen absolutamente nada? Quizá en secreto tendrán algunas informaciones que no nos las han dado a nosotros. Me imagino yo tratando de buscar una lógica a lo que estaba sucediendo. Lo único lógico que yo le veo a eso que está sucediendo es que ellos reconocieron que, porque de no ser así, entonces todos ellos se hubiesen levantado en contra de Jesús. Y eso para mí no es nuevo. No es nuevo, porque eso aún pasa en los días nuestros, aún pasa en los días de hoy. Cuando nosotros no entendemos lo que el Señor está haciendo en determinado momento, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tratamos de aplicar la lógica humana a nuestra fe. Y eso no funciona. Y eso no funciona porque la fe y la lógica no van de la mano. No funciona, hermano. Una suma lógica dice que 2 más 2, ¿cuántos son? 4. La fe nos dice que 2 más 2 puede ser 1,000,000. Una suma lógica dice que para una nación enfrentar un ejército con 130,000 hombres es necesario una suma igual, pero para poder avasallar y ser triunfante debe ser por lo menos el doble de esa cantidad. Sin embargo, el Señor lleva a Gedeón a que se vaya a enfrentar con un ejército de esta magnitud y que solo vaya con 300 hombres. Eso es una suma que no tiene sentido, es ilógica. Porque la suma dice que eso es imposible. Tampoco es lógico que un gigante guerrero, un valiente y gigante guerrero esté en una batalla y que un niño sacado detrás de las ovejas, sin experiencia de batalla, sin experiencia de combate, vaya a enfrentarse a él, y no solo que se enfrente a él, sino que le corte la cabeza. Eso no tiene lógica.
Porque no se trata de ese muchacho, ni se trataba de Gedeón. Se trataba de lo que el Señor quería hacer, se trataba de la gloria de Dios, se trataba del plan del Señor que tenía en ese momento. Y no se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros querramos hacer, no se trata de lo que nosotros tenemos, no se trata de lo que yo pueda hacer, no se trata de como yo lo quiera o lo pueda hacer. Se trata de la gloria de Dios que va a brillar a través de nosotros. Dios hará brillar su gloria a través de su iglesia. Dios hará brillar su gloria. Tampoco es lógico que el Señor tenga un plan de salvación. Porque lo lógico es, bueno, es un Dios eterno, soberano, sabio. Ese Dios lo sabe todo. Entonces, si Él tiene un plan de salvación, ¿dónde Él va a ir? Él va a ir al mundo, claro, pero va a ir donde los apellidos sonoros. No, el apóstol Pablo dice que Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que no servía, la escoria del mundo, para que la grandeza de la exaltación sea de Dios y no de nosotros. Nadie puede decir, fue porque fue. No. Todos estaban excluidos de la gloria de Dios. Hombres ordinarios. Y esos hombres ordinarios, en los hombros de esos hombres ordinarios, el Señor colocó su obra. Hombres sin atractivo, sin mucho que prometer. Ahí había, dentro del primer grupo de los 12, ahí había un Pedro que tenía problemas con la lengua. Que la lengua se le disparaba de vez en cuando. Había otro hombre como Jacobo. Había otro hombre como Juan. Que eran hombres, dime Jesús, ¿qué es lo que tú quieres? Oramos que descienda fuego del cielo y lo consuma todito. Gente que Jesús tuvo que trabajar con el carácter de estos hombres. Sin mucho que prometer. La lógica no se aplica aquí. La diferencia no la hace la matemática. La diferencia no la hace la suma que nosotros podamos hacer de las cosas. La diferencia no la hace ninguna estrategia humana. La diferencia aquí la hace Dios. El Señor es quien hace aquí la diferencia. Por eso es que no importa lo que tú estés viendo delante. Por eso no importa. No importa que frente a ti esté un mar gigantesco y detrás de ti esté el enemigo para devorarte. No importa. Tu Dios puede dividir el mar y te puede hacer pasar en seco. Cuando las cosas se tornan difíciles entonces, y todo indica que no habrá mejoría, nosotros debemos descansar en el Señor. Debemos descansar en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Pastor, es que usted no sabe que a mí no importa lo que esté sucediendo. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando Él dijo, sea la luz, no existía la luz. Cuando Él llamó las cosas, no existían. Fue de la nada que la hizo. El poder maravilloso y extraordinario de nuestro Señor. Pero esta gente se pregunta, ¿será que los principales sacerdotes, será que ellos han reconocido que Él es el Cristo? Y la construcción griega de esta pregunta nos indica que ellos estaban esperando una respuesta negativa. Ahora, ¿por qué algunas personas rechazaban la posibilidad de que Jesús era el Mesías? ¿Por qué? ¿Qué razones tenían? Ellos no las dan. En el versículo 27 dice, por esto, no, pero sabemos de dónde es, dicen ellos. Pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. O sea, ellos dicen, ¿será que ellos han reconocido que Él es el Cristo? Pero nosotros sabemos de dónde es. Y el Cristo nadie sabe de dónde será. Había cierta leyenda popular que circulaba dentro del pueblo, que era lo que esta persona estaban diciendo, era lo que ellos no solo habían creído, sino que era lo que estaban repitiendo como papagayo. No era solo una leyenda, era también una mala información y una mala aplicación del texto del Antiguo Testamento. Pero la realidad es que ellos estaban afirmando esto sobre Jesús porque ellos sabían, ellos entendían que Jesús era de Nazaret, que Jesús había venido de Nazaret y ellos estaban conscientes de eso. Mira lo que dice Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 21, versículo 11. Y las multitudes decían, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea.
Jesús el profeta, ¿de dónde? De Nazaret de Galilea. Pero Jesús no era de Nazaret. De hecho, hay un cántico, un corito que dice: el rubio de Galilea va pasando de Galilea. Jesús no era de Galilea. Versículo 16 dice: fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día del sábado entró a la sinagoga y se levantó a leer. ¿Que fue a dónde? A Nazaret, donde se había criado. Entonces él se crió en Nazaret, pero él no nació en Nazaret. Entonces dice Mateo capítulo 2, Mateo nos dice el origen de dónde nació Jesús. Mateo capítulo 2 versículo 1 dice: Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Cuando ellos dicen, cuando estos hombres que ven a Jesús enseñando dicen: cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es o de dónde sea. Esta creencia popular a la que ellos están haciendo alusión era fruto de una mala interpretación de algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y le voy a citar solo uno por causa de tiempo. Malaquías capítulo 1 versículo 1. Mire lo que dice Malaquías: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego repentinamente vendrá a su tiempo el Señor a quien buscáis, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis, he aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ellos decían eso junto a otro texto de Isaías capítulo 58. Ellos decían que el Mesías no se iba a conocer el lugar de origen del Mesías. Y eso era lo que la interpretación popular. Que simplemente el Mesías iba a venir de manera repentina y que nadie iba a saber de su procedencia. Y de hecho, habían algunos rabinos judíos que decían que el Mesías, donde quiera que estuviese, él no sabía que era el Mesías, que él simplemente iba a saber que era el Mesías cuando Elías descendiese del cielo, Elías lo ungiera, y entonces él sabía que era el Mesías e iba a pasar inmediatamente a ocupar su posición. Ellos no sabían, no conocían las Escrituras. Entonces ellos no sabían de dónde Jesús procedía, y por eso no aceptaron a Jesús. Como ellos sabían la procedencia de Jesús, y ellos ya entendían que el Mesías entendían por la mala aplicación y la leyenda, ellos entendían que el Mesías nadie sabía de dónde iba a venir. Como ellos sabían de dónde Jesús procedía, decían: no puede ser, porque nosotros sabemos de dónde viene este. Mire Mateo capítulo 13 versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le vienen a todas estas cosas? Esta creencia popular era contraria a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Mire, fíjese que no es nuevo. No es nuevo que personas tomen el texto bíblico y que tomen el texto bíblico y lo malinterpreten y terminen entonces haciendo todo lo contrario a lo que dice el texto bíblico. Eso no es nuevo. Eso le pasó a los líderes religiosos de Jerusalén. Mire lo que dice Miqueas. ¿Por qué le digo que era una mala interpretación? Porque mire lo que dice Miqueas. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice Miqueas: pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Wow. Yo creo que un texto más claro que ese no hay. Su origen es antiguo, pero ¿desde cuándo? Desde los días de la eternidad. Hasta Miqueas está hablando de la deidad de Cristo. Y Mateo capítulo 2 versículo 4 dice allí: y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le decían: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, en la tierra de Judá,
de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador que pastoreará a mi pueblo Israel. ¿Se dan cuenta? Que por un lado ellos dicen que el Mesías nadie va a saber de dónde viene, que el Mesías nadie sabe dónde ir. Le dicen, y cuando ven a Jesús enseñando dicen, bueno, ellos habrán creído que Él es el Mesías, pero nosotros sabemos de dónde es de dónde viene, cuáles son sus padres, cuáles son sus hermanos, cuál es su madre. Nosotros lo conocemos y el Mesías no se sabrá nada de esto de Él. Pero por otro lado dicen, Miqueas, que el Mesías iba a venir de la ciudad de Belén. Y Mateo nos dice en el capítulo 1, versículo 1, que Cristo nació en la ciudad de Belén de Judea. Y Belén Efrata, y no puedo meterme en eso ahora por causa del tiempo, de por qué Belén Efrata y todo lo que pasó en torno a Belén. A mí me llama algo la atención de esto. Y es que a pesar de eso, de ese como que Jesús no por esto, y basándose ellos en una leyenda que no era la realidad, Jesús no enfrentó eso. Jesús no se paró enfrente, que lo pudo hacer, y decirle, no, ustedes no están diciendo la verdad. Yo ni siquiera soy de Nazaret como ustedes están creyendo. Yo nací en Belén de Judá. Jesús no hizo eso. Jesús fue directo a la incredulidad del corazón de estos hombres. Y algunas veces nosotros tenemos que prestar atención a este tipo de cosas, porque algunas veces nosotros estamos más pendientes en nuestra imagen que en la gloria de Dios. Nosotros estamos más pendientes en lo que dicen de mí que en la gloria de Dios. Nosotros estamos más pendientes en lo que dicen de nosotros a lo que nosotros debemos hacer, que es llevar el evangelio a toda persona sin importar lo que diga o no diga de nosotros. Y nos preocupan y nos preocupa lo que dicen y cómo lo dicen. Y olvidamos el principio de que nosotros somos bienaventurados cuando dicen toda clase de mal de nosotros mintiendo. El problema es que muchas veces la clase de mal que dicen de nosotros no es mintiendo. Y queremos defendernos porque perseguimos que nuestra imagen sea intachable. En cuanto dependa de nosotros debemos estar en paz con todo, dice el apóstol Pablo. Debemos buscar y nosotros debemos escarbar para ver qué se dijo y cómo se dijo. No, nada de eso. Nosotros debemos restarle importancia a lo que no nos suma, y nosotros debemos perseguir siempre Cristo y su gloria. No somos nosotros los que importamos, no. El Señor no nos dijo, céntrate en ti, que lo que importa es tú y solo tú. No, no es eso. No somos nosotros los que importamos, es Cristo y su gloria. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Y lo que debe preocuparme o debe llamar mi atención es Cristo. Dejemos, hermano, de pensar tanto en nosotros. Dejemos de enfocarnos tanto en nosotros y aprendamos a colocar las luces sobre Cristo. Cuando tú estás predicando y alguien te está descalificando sin motivo, es porque el mensaje está penetrando a su alma, el mensaje está rompiendo sus huesos. No es por ti que las tinieblas se levantan. Hay gente que dice, no, porque cuando yo fui se levantaron las tinieblas, se levantó Satanás, se levantó el diablo. No, no es por ti que Satanás se levanta, no es por ti, tú no eres la razón. Es para tratar de amortizar el golpe del evangelio proclamado por ti con palabras o sin palabra. Al final lo que está golpeando el infierno es el evangelio de salvación. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y nosotros vemos gente que están constantemente preocupados y enfocados en su imagen. Y yo no estoy diciendo con eso que si alguien mintió y dijo algo que no es cierto de ti y tú tienes la oportunidad de desmentirlo, yo no estoy diciendo que no lo haga. No es eso lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que hay gente que nada más viven enfocado en ellos y que ellos son el centro de todas las cosas. Y el centro de todas las cosas es Cristo, si tú no te has dado cuenta.
Lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros tenemos que dejar que la bola corra. Porque el Señor no nos ha llamado a nosotros a ganar pleito, nos ha llamado a nosotros a predicar el Evangelio. Y que luego esos que nos critican, y que luego esos que hablan de nosotros, y que luego esos que mienten en torno a nosotros, que ellos mismos tengan que testificar que ellos estaban equivocados. Pero nosotros con una posición justa, dejando lugar al Señor, y no tratar de nosotros querer hacer el trabajo que le corresponde al Espíritu de Dios. Versículo 28. Entonces Jesús alzó la voz en el templo, enseñando y diciendo: a mí me conocéis y sabéis de dónde sois. Y yo no he venido por mí mismo, más bien el que me envió, a quien vosotros no conocéis, es verdadero. Yo le conozco porque de él provengo y él me envió. Si nosotros leemos el texto así, a simple vista, no vamos a entender lo que dice el texto. Jesús está humillando a esta gente. Y Jesús está humillando a los líderes religiosos. Él está enseñando en un lugar y lo están viendo. Mira, pero mira cómo él está ahí enseñando. Y está enseñando y los líderes no se meten con él. Los gobernantes no hacen nada, como si él estuviese enseñando escondido. Y Jesús todavía entonces sube la voz más alta. O sea, llama la atención de todo el que está ahí. Mire cómo lo dice Guillermo Hendry, sencito. Así que me conocéis y sabéis de dónde vengo. En ambos casos el significado es el mismo. Jesús ridiculiza la idea misma de que estos ciudadanos prejuiciosos, legalistas, materialistas de Jerusalén conocieran realmente quién era Él y cuál era su origen. Y cuando ahora dice, de manera que me conocen y saben de dónde vengo, quiere decir, eso es lo que ustedes piensan, fin de la cita. Es como una especie de ironía. Ah, ustedes saben de dónde yo vengo. ¿Sabían ellos realmente de dónde él venía? No. Ellos ni siquiera sabían dónde Jesús nació, realmente. Jesús está diciendo que sus oponentes en realidad no lo conocían porque no conocían a su padre. Y Jesús decir que los religiosos de ese tiempo no conocían a su padre, Jesús lo estaba ofendiendo. Jesús le estaba dando una de las más grandes ofensas que se le podía dar a un judío. Decir que un judío no conocía a Dios. Juan capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Este versículo, que ya lo hemos visto otras veces, está otorgando una igualdad entre el Hijo y el Padre. Y nos está diciendo que Jesús no era un simple representante del Padre, que Cristo era la razón de ser de todo, y que el Padre y Él son una misma cosa. Y por eso, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Si tú honras al uno, está honrando al otro. Este texto está igualando a Jesús con el Padre y nos está llevando a la deidad de Cristo. La única forma de yo poder honrar al Padre es yo honrando al Hijo, está diciendo este texto. No hay otra forma. ¿Tú quieres agradar al Padre? Debes agradar al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo. Lo cierto es que estas personas conocían la procedencia humana de Jesús, o por lo menos donde Él se había criado, pero no sabían que Jesucristo es Dios. No lo sabían, no lo conocían, no conocían su deidad. Y por eso que Juan empieza en el primer capítulo de su libro, capítulo 1, versículo 1, diciendo: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan empieza su libro enfocándonos a la deidad de Cristo y diciéndonos que Cristo es Dios. Y Jesús le está diciendo a esta gente que ellos no saben cuál es su verdadera procedencia, que ellos creen que saben quién es Él, pero en realidad no lo saben porque Él ha venido del cielo y ellos no lo saben. Él es Dios. El Mesías nos enseña en el Antiguo Testamento que iban a ser como un bebé, que sería criado entre su pueblo y que luego entonces se manifestaría al mundo. Ellos esperaban a un Mesías
que era un estratega militar. Y ellos esperaban a este estratega militar para que lo librara del yugo romano. Y ellos reconocen a Jesús, pero reconocen en Jesús que es por lo menos un profeta. Al que ellos estaban esperando iba a venir a enfrentar a los romanos y al imperio romano, e iba a derrocarlo, iba a colocar en la cúspide al pueblo de Israel. Sin embargo, el Mesías no vino a eso. El Mesías vino a enfrentar el problema más serio que tiene el ser humano, que es el problema del pecado. El Mesías vino a salvar a los suyos del pecado, vino a salvar a lo que se había perdido por medio de su sacrificio en la cruz, para allí justificar a los suyos ante el Padre. Eso fue lo que el Mesías vino a hacer. Pero ellos ignoraban todo esto. No podían entenderlo. No sabían en realidad quién era Cristo. Realmente ellos no sabían quién era Cristo. Jesús está diciendo que Él había venido por voluntad del Padre y se estaba igualando al Padre, como que el Padre y Él son una misma cosa. Y ellos no podían entender esto que Jesús estaba diciendo. Ellos no conocen al Padre, le está diciendo Jesús. Y la evidencia de que ellos no conocen al Padre es que ellos no han aceptado la obra que Él vino a hacer por mandato del Padre. Ellos no habían aceptado la enseñanza que Él estaba dando por mandato del Padre. Y vuelve Cristo nuevamente y nos apunta a su deidad, igualándose al Padre con esta declaración. Jesús está reprendiendo en cierto sentido a esta gente. Los fariseos habían dedicado su vida al estudio de las Escrituras. Ellos habían dedicado toda su vida. De hecho, hubo un tiempo en lo que se llama el período intertestamentario, que es el período que está entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay un espacio, hay un lapso de 400 años que se le llaman 400 años de silencio. Y esos 400 años de silencio, porque no hubo profeta de parte de Dios a Israel. Y ellos fueron conocidos como el pueblo del libro, porque ellos se concentraron en estudiar el Antiguo Testamento. Y a pesar de eso, ahora Jesús le está diciendo, ustedes no conocen las Escrituras. Entonces, imagínense lo doloroso que debe ser para esta gente. Los fariseos habían dedicado su vida a eso y ellos ahora, Jesús le está diciendo que ellos no conocen las Escrituras. Ellos se mofaban de su conocimiento teológico, de su conocimiento bíblico. Ellos se sentían orgullosos de ser quienes ellos eran y ellos se sentían privilegiados de tener el texto bíblico, porque ellos decían conocer a Dios. Pero a pesar de esa realidad de que ellos estudiaban constantemente las Escrituras y dedicaban toda su vida para eso, la realidad era que ellos no conocían a Dios, que ellos no habían estudiado el texto bíblico de manera seria y responsable, y que no conocían a Dios. Ellos no conocían al Dios que enseñaban. Ellos no conocían al Dios que predicaban. Ellos no conocían aquello de lo que ellos se mofaban conocer. Y a su vez, estaban siendo insultados por Jesús. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 2, versículo 8. Dice allí el profeta Jeremías: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Los que se preocupaban de la ley no me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y eso vuelve y se repite, y vuelve y se repite. Dice Oseas capítulo 4 versículo 6: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. ¿Por qué? Porque carece de conocimiento. La devoción de estos hombres religiosos por las tradiciones rabínicas lo habían hecho ciego. Ellos eran ciegos y por eso en determinado momento Jesús le dice: ustedes son ciegos, guía de ciegos. Mateo capítulo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mundo, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando lo lográis, le hacéis un hijo del infierno 2 veces más que vosotros. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo.
Y Jesús está diciendo que ellos lo condenaban al infierno con lo que ellos le enseñaban. Mira, como lo dice William MacDonald, ellos llegaban a extremos inimaginables para conseguir un convertido. Pero después de llegar a hacerlo, lo hacían 2 veces más malvado que ellos mismos. Como alguien ha dicho, el más convertido llega a ser frecuentemente el más pervertido. Fin de la cita. Todo esto debe llevarnos a nosotros a reflexionar. Todo esto debe llevarnos a nosotros a reflexión. Nosotros que decimos que creemos en el Señor, nosotros que decimos ser estudiantes de la palabra de Dios, nosotros que decimos que nosotros predicamos y enseñamos la palabra de Dios, debemos tener cuidado para que no sea que nosotros estemos negando con nuestra práctica, con nuestros hechos, estemos negando lo que nuestros labios están diciendo, para que no sea que nosotros digamos unas cosas y practiquemos otras, sino que haya una hilación de todo lo que nosotros estemos haciendo y que nuestros hechos y nuestros labios digan las mismas cosas. Cuidado con nosotros decir una cosa y hacer otra. Confesar nosotros verdades bíblicas el domingo y el lunes actuar como si nada ha pasado. Los líderes religiosos de Israel empezaron mal, pero ellos no recuerdan cuando empezaron mal. Porque casi uno nunca recuerda cuando empieza a torcer las cosas. Ellos no recordaban cuando empezaron a torcer las cosas. Cuando empezaron a forzar para que el texto diga lo que ellos querían que el texto dijese. Y nosotros, igual que ellos, podemos correr ese peligro. Nosotros debemos ser estudiantes de las Escrituras. Nosotros debemos conocer las Escrituras, porque conociendo las Escrituras nosotros conocemos a Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de nosotros vivir y de nosotros enseñar las Escrituras. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser fiel al texto bíblico y de nosotros enseñar la palabra de Dios apegándonos nosotros al texto bíblico. Y nuestro compromiso es con el Señor. Porque mi preocupación debe ser si yo digo lo que el Señor quiso decir en ese texto que yo estoy enseñando. Y para ello yo debo estudiar el texto, para ello yo debo conocer el texto. Sacrificar cosas que me gustan para invertir tiempo en lo que más conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que para mí son pecados, que para otros no lo son. ¿Tú estudias las Escrituras? ¿Tú estudias la Biblia? ¿Qué tiempo tú dedicas al estudio bíblico? Septiembre, como dijimos la semana pasada, septiembre es el mes de la Biblia, porque el 27 de septiembre es el Día Nacional de la Biblia. Y qué bueno que se promulgó una ley para esto, qué bueno. Pero nosotros debemos reflexionar si solo vamos a septiembre porque se promulgó una ley y vamos todos los años a repetir la cosa, o nosotros vamos a reflexionar si nosotros estamos viviendo conforme a lo que nos enseña el texto bíblico. ¿Cuál es mi compromiso con la Biblia? ¿Qué estoy haciendo con lo que estudio y qué estoy haciendo con lo que escucho de la palabra de Dios? Necesito entender que no podremos vivir de manera fructífera si nosotros estamos de espalda a la palabra de Dios. En la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos para nosotros acercarnos a Dios, para nosotros crecer en la fe, para nosotros vivir correctamente en este mundo malvado y peligroso. Todo lo que nosotros necesitamos está en las Sagradas Escrituras. Quien salva al Señor es quien salva. Y si tú quieres ser salvo, ¿qué tú debes hacer? Obedecer las Escrituras. El ser humano es pecador y el ser humano nace siendo culpable. Pero Cristo murió en la cruz para salvar a todos aquellos que crean en Él. ¿Quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Solo Jesucristo puede librarte de la ira de Dios. Tú necesitas con carácter de urgencia que te salven de Dios. Y solo Dios te puede salvar de Dios. El que cree en el Señor Jesucristo
este será salvo. La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. 4 cosas que quiero que recordemos rápido, de todo lo que he dicho. 4 cosas que quiero que recordemos. Número 1, que tenemos que descansar en el Señor, entendiendo que la lógica y la fe no son compatibles. El Señor llama a las cosas que no son como si fuesen, y no importan las circunstancias, importan el Dios al quien nosotros servimos. Número 2, Jesús no buscó de mentir lo que estaban diciendo negativo de Él. Se enfocó en enfrentar el pecado en el corazón de la gente. Y así nosotros no debemos concentrarnos en nosotros, nosotros debemos concentrarnos en Cristo y su gloria. Número 3, tenemos el compromiso de estudiar de manera seria la Biblia. Porque es este conocimiento lo que nos va a permitir a nosotros conocer lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Y no debemos caer en el error de los fariseos de nosotros enseñar a un Dios al cual nosotros no conocemos. Cuidémonos de esto y dediquemos tiempo serio al estudio de las Sagradas Escrituras. Y número 4, si hay alguien aquí que no conoce al Señor, este es el momento. Solo Cristo puede salvarte de la ira venidera. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Oremos. Señor, gracias. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque exponernos al texto bíblico, Señor, nos confronta, Señor, porque sabiendo nosotros, Señor, que tú eres soberano, que tú eres eterno, que tus planes han de cumplirse en nosotros, que tú no has perdido el control de tu mundo, sino que todo gira y todo está sustentado por el poder de tu voluntad, Señor. A pesar de eso, Señor, muchas veces flaqueamos, Señor. Y a pesar de eso, en las adversidades, Señor, muchas veces, Señor, nos sentimos atemorizados y nos olvidamos de que nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. Señor, perdónanos, Dios. Y ayúdanos a colocar nuestra mirada en ti, Señor. Ayúdanos a que cuando los vientos huracanados empiecen a soplar, nuestra mirada esté en Cristo y allí no vamos a ser movidos. Ayúdanos, Dios, a vivir conforme a estos principios bíblicos. Y que tu palabra, tu verdad nos rija, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No se muevan, denme un minuto. Cierren sus ojos. Quiero hacer una oración por si hay alguien aquí que quisiera entregarle su vida al Señor en esta mañana. Quiero que repita esta oración conmigo. Haz esta oración conmigo y repite. Señor, en esta mañana reconozco mis pecados. Y así como estaba diciendo el predicador en esta mañana, que solo Cristo salva, yo quiero que tú me salves en Cristo. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdame a serte fiel en el nombre de Jesús.